Hola, hola, yo soy Emérita, estamos aquí en mi canal de YouTube, Poder de Madres, ¿verdad? Estamos nuevamente hablando sobre la parte del autismo. Ya como ustedes sabrán, yo soy madre de un niño con autismo. Es importante de que el tema de hoy va a ser las preocupaciones de nosotras las madres basadas, ¿verdad?, en el momento que nosotros tengamos que partir, ¿verdad?, y dejar esta parte terrenal. Es un tema que realmente nadie quiere tocar o no nos gusta tocar ni ver la realidad, pero la realidad va a ser esa, que, ¿verdad?, en un momento dado, pues todo el mundo tiene que partir, ¿verdad?, mejor vida. Y en este caso, nosotras que tenemos los niños con problemas especiales, ¿verdad?, y niños que tienen problemas con discapacidades, unos más severos y otros menos severos, pero como quiera sea, siempre existe esa preocupación de nuestros hijos. Bueno, el caso de hoy voy a estar hablando también en parte cómo ha sido y cómo yo he ido trabajando la salud de mi hijo. ¿Por qué? Porque es bien importante que cuando yo comencé a trabajar la salud de mi hijo, fue basado en que trabajarlo a largo plazo, no trabajarlo, ¿verdad?, de verlo de un bebé, de un niñito, de un jovencito, un adolescente. No, lo estoy trabajando a largo plazo. Desde que era bebé, pues yo empecé a analizar todas esas situaciones y esas preocupaciones, ¿verdad?, del tema que voy a estar trayendo hoy, basada en que nosotros tenemos esas preocupaciones que va a ser de nuestros hijos, ¿verdad? Si no logran en un momento dado, pues ver ese máximo potencial o ese desarrollo total que nosotros queremos ver en ellos. Una de las cosas que yo empecé a trabajar con mi hijo fue la parte de salud. La parte de salud es la más importante para trabajar a nuestros niños. Darle prioridad a la salud. En el caso mío, pues mi niño en ese tiempo tenía aproximadamente 6 meses. Mi niño a los 6 meses fue que hizo un alto y no siguió evolucionando en todas las áreas ni las etapas que tenía que seguir. Como el gateo, como la parte de caminar, que son etapas que ellos pasan. Pues mi niño se quedó en el área de dando vuelta, que es en la parte de los 6 meses, y ya yo veía que no había como una evolución en mis chicos. En ese caso, pues entonces empezamos, me senté, ¿verdad?, con el pediatra, y el pediatra pues empezó a analizarlo y empezó a ver que a eso de los 9 meses el nene no estaba llevando las etapas como tenía que hacer. Y en todo esto él me dice: mira, el niño tiene que llevarlo de inmediato a un neurólogo y a un geneticista. Son los 2 primeros profesionales para poder entonces ver qué es lo que está ocurriendo con el niño, para ir descartando qué es lo que está pasando en términos de salud. En el caso de mi hijo, pues vino con problemas neuromusculares, problemas en el desarrollo, que desembocaron en problemas neuromusculares, porque entonces mi hijo no podía caminar, mi hijo prácticamente estaba postradito en una cama. Más luego fuimos entonces con unas intervenciones, ¿verdad?, de intervención temprana, de inmediato. Y a todo esto es lo que yo digo, que a veces que por más intervenciones tempranas, por más que nosotros busquemos todo ese tipo y esa andamia y esa batería de profesionales, pues nuestros niños siguen como medio estancados. Y esto es lo que voy y qué es lo que yo he hecho basado en mis experiencias. Acuérdense, no soy doctora, no soy abogada, mi especialidad es otra, ¿verdad? Pero en la parte de como madre, ahora nosotros nos especializamos como madre porque eso es algo innato en nosotras, inmediatamente que tenemos nuestros hijos, es esa protección que nosotros tenemos con ellos. Entonces ahí empezamos entonces a adentrarnos, y como madre empezamos a darnos de cuenta de todo lo que nos está pasando, todo lo que les está pasando a los niños. Bueno, a todo esto pasan de 6 meses, empecé a ver que a los 6 meses era algo bien extraño, porque yo veía que mi hijo empezó a decir tata, empezó a decirme mamá y empezó a decir el nene. A todo esto yo lo grabo porque me fue bien impresionante, porque la palabra mamá, la palabra tata era pues mucho más usual de uno escucharla en los niñitos, pero la palabra el nene, y de la forma tan bonita y tan clara que lo decía, me fue tan impresionante que yo hasta lo grabé, porque yo todo lo evidencio, yo como madre todo lo evidencio para que entonces conste todo, cualquier papel conste a través de la vida de mi hijo. Si hay algún tipo de dinámica o un tipo de situación, pues ya lo tengo todo ahí evidenciado. Y eso uno lo tiene que hacer siempre como madre responsable. Pero en la parte de la grabación, pues yo me ocupé de eso porque me fue bien interesante, ¿verdad? Ver el nene que decía el nene, el chiquito, que es mi hijo. Pues entonces pasan los 9 meses y el niño pues
inmediatamente intervención temprana, empezó la batería de terapistas ocupacionales, las terapistas del habla, las terapistas físicas, que era la parte más importante porque ahí es donde se empieza a denotar el problema que trae mi nene, que pensaba que iba a seguir evolucionando porque no podíamos ver un diagnóstico como que viniese de un problema con autismo. Y más luego empezamos a introducir terapias visuales, pero a esto voy que cuando me doy de cuenta que a los 3 meses yo notaba que mi hijo venía como con un estrabismo. Y le digo al oftalmólogo, doctor, el niño tiene como un problema de estrabismo, tenía como de 2 meses, yo sé que su sistema visual todavía no estaba desarrollado y el doctor me dice, mira, vamos a esperar después que pasen los 9 meses, porque de 6 a 9 meses para llevarte una seguridad si el nene tiene estrabismo o no, porque yo no te puedo médicamente pues, decir que tiene un estrabismo hasta que no pasen esas etapas. Se da de cuenta el doctor de inmediato y lo intervenimos con una cirugía. Ya al año ya mi nene tenía una cirugía de estrabismo con problemas visuales. Más luego nos damos de cuenta que tampoco estaba viendo bien. Eso era la parte de ser bebé. Y entonces ya el médico se da de cuenta, le está haciendo ese tipo de pruebas que le hacen y se da de cuenta y me dice, no, tu nene no está viendo del todo bien y tiene como desarrollando una miopía. Pues más luego de eso, como viene con los problemas de miopía, estamos viendo que el nene tiene un problema auditivo. No está teniendo su oído izquierdo, no escucha. Aparte de que cuando siendo bebé, si se le hizo la prueba recién nacido y salía que estaba todo normal, pero a todo esto era porque su oído derecho escuchaba espectacularmente bien y su oído izquierdo pues no tenía la parte auditiva la tenía bien, no, o sea, no escuchaba en su oído izquierdo, el lado de su oído izquierdo. Más luego pasamos, cuando me doy de cuenta que todo esto está ocurriendo, o sea, es un andamiaje ya de los 5 sentidos, era como una desorganización en todos los 5 sentidos. Más entonces empezamos a ver en la parte oral que todo el tiempo estaba con sus manos en la boquita, sus deditos en la boquita y ya estaba más grandecito que hubiese tenido que superar esa etapa. Me doy de cuenta que tiene un problema oromotor. A todo esto inmediatamente me muevo a buscar unas terapistas que para ese entonces era como en el 2007 por ahí, nace 2005, 2006, 2007, más o menos empiezo a analizarlo. Entonces me voy buscando la parte de las terapias de disfagia, pues entonces sale que tiene una hipersensibilidad. Seguimos buscando más luego y me doy de cuenta que su cuerpito, como no estaba respondiendo, y su problema, que fue la base de su problema, que fue la parte física, pues no estaba respondiendo en la parte de caminar, gatear, levantarse. A todo esto me voy y empezamos a buscar esas búsquedas que hacemos nosotras y en el momento que nace nene, esto era como algo nuevo, ¿verdad? Para muchas madres. Y empecé a buscar la terapia, la organización neurológica funcional, que era muy buena. Y empecé entonces a implementarle la terapia organización neurológica funcional y más luego cuando me doy con la terapista, esta terapia como que yo notaba que estaba mucho más avanzada que la terapia ocupacional porque entonces estaba viendo que mi nene estaba respondiendo un poco a esta terapia. Pero al todo esto mi nene seguía con esos rezagos y con este montón de terapias que uno invasivas que uno le da en intervención temprana. Yo no veía con todo lo que se le estaba dando, más las terapias que les estaba dando extra a nivel por un plan privado que tenía, pues se le estaba pagando esas otras terapias y entonces terapias adicionales, ocupacionales, o sea, eran como doble terapia, aunque se supone que siempre sea un mismo profesional, pero yo yo creo que la situación de uno ver un niño, ¿verdad? De tener a nuestros hijos así, de que vienen con unos problemas y que más luego no tengamos que lamentarnos, pues, y que el nene pudiera quizás en un momento dado recuperar, pues que no fuera a través por el tiempo, ni el rezago del tiempo, ¿verdad? De que uno los está dejando y los está rezagando y no les está dando la intervención rápida. Pues más luego que vamos a todo esto, pues empiezo con Tomatis, empiezo con Berard, comienzo con terapias de equinoterapia. Ya mi nene tenía como 3 años y ya él tenía todo ese montón de terapia.
Más luego empiezo pues con las de disfagia que les había dicho, porque más luego pues seguimos viendo que tenía como, era hipersensible a esa área oromotor. Más luego nos vamos al caso, a un tratamiento en los Estados Unidos que se llamaba en aquel entonces Dan Doctor. Ahí en Dan Doctor pues le dan neurofeedback, le dan la hiperbárica, le dan neurofeedback visual, neurofeedback sensorial, lo atacamos por todas partes al chico y le damos la B12, hacemos todo ese protocolo ARIS, que es lo que había en ese momento, y el nene pues sigue como que no va evolucionando. Entonces yo comienzo a la parte esta de todas las madres juntas y veía aquel montón de chicos que salían de una manera bien adelantado, ¿verdad? Y prácticamente ya bien recuperado, pues de acuerdo a la evolución que ellos iban llevando y con las intervenciones que se les estaban dando. Más luego, al ver que mi hijo todavía no seguía, ¿verdad? Que estaba como que estático, pues entonces me muevo a otro tratamiento en California y en ese tratamiento pues el doctor me le manda a hacer un SPECT scan y a él empieza en ese SPECT scan a denotar que se le habían hecho de SPECT scan en Puerto Rico, pero no estaba reflejando nada, pero que sí en ese SPECT scan sí reflejaba que el nene tenía un problema en su área frontal del cerebro y que era hiper, no era hipo. Y él decía, casi todos los niños que estoy viendo a nivel, que tienen autismo, o sea, a nivel del cerebro, siempre son hipo. En cambio, Gustavo es hiper, estaba por encima, ¿verdad? De lo que él esperaba, de ese funcionamiento del típico niño con autismo, pero sí toda la sintomatología es idéntica al del niño autismo, porque mi hijo pues andaba en cuclillas, él desgiraba, él se autoagredía, porque a través de todo eso, cuando para regresar nuevamente a los 9 meses, en cuanto tuvo a esos 9 meses, que ya estábamos agotando unas cosas, eso era una situación que el niño empezaba con llantos, gritos, autoagresiones, dolores que uno sabía que lo que se comía le caía todo mal. Empiezo a atacar la parte del estómago con un gastroenterólogo, a buscar segunda opinión, tercera opinión, cuarta opinión, quinta opinión, y sigue uno como pues así, como una forma enloquecida, buscando esa forma para salir del caos en donde están nuestros niños para poderlos ayudar. Pues, ¿qué sucede? En esa parte, ya esa parte de las infecciones y todo eso, y yo me imagino que ya ustedes conocen de lo que les estoy hablando, que ellos no duermen, ellos es 24/24, tan solo nosotras somos las que sabemos, las que pasamos por lo que pasan nuestros hijos, somos nosotras las madres, las que sabemos dónde están nuestros hijos en salud y en todas las circunstancias que ellos están reflejando en ese momento. Es importante, ¿verdad?, que nosotras las mamás siempre estemos bien pendientes a la salud, le demos énfasis, y que sé que muchas madres le damos énfasis, pero que no se detengan. Cuando aún así, viendo que nuestros hijos no están evolucionando, que era lo que me pasaba a mí, mira, yo nunca me detuve. Y hay algo que les voy a decir: nunca permitan que nadie les diga que su niño no va a llegar a nada. Nunca se pongan en su mente que sus niños que su nene van a quedar rezagados. No, siempre pónganse en su mente el máximo potencial. Hay dos palabras que yo siempre uso: para la madre, la palabra empoderada, y para el niño, la palabra máximo potencial. Y esas dos palabras van juntas, y ahí es donde estamos nosotras con nuestros hijos llevándolos hacia adelante, porque sencillamente es la forma más rápida y más para deshacerte del niño o del problema que quizás están viendo, que no tienen respuesta. Ahí es donde dicen no podemos hacer nada, no se puede lograr hacer nada, y eso pasa en todo. Y les voy a decir bien sincero, eso también pasa a nivel de educación. Y en esto el programa de hoy va a ser basado en todo lo que yo he hecho con mi hijo, para que ustedes vayan viendo todos los procesos que pasan y ver que tenemos un niño cuando es más severo, pues esa parte de severidad que era lo que atacaba a mi hijo. A veces uno se sentía pues con esa parte pues emocional como madre, triste, que no encontraba a veces qué hacer, esa desesperación, porque al tú ver que un niño se está autoagrediendo, está llorando, porque no es porque nosotras como madres
Si tenemos que amanecernos con ellos, nos amanecemos. Eso a nosotros no nos duele. Lo que nos duele es cuando nuestros niños están sufriendo y no podemos nosotras, ni la ciencia da con lo que está ocurriendo. Gracias a Dios que la parte de esto del autismo, los protocolos que están ocurriendo hoy día, ¿verdad? Ese montón de dietas, que también le di dieta a mi hijo, las famosas dietas gluten free, las famosas dietas de bajos en carbohidratos, todo esto se lo fui dando a mi hijo, pero en el caso de mi hijo, yo estaba viendo que mi hijo pues se veía prácticamente estático, pero yo sabía como madre que no estaba estático, porque yo sabía que él iba a ir evolucionando, y lo que yo estaba haciendo era para que en el momento dado que mi hijo llegara a su boom, y esa parte donde mi hijo llegara a que tenía que ese estómago tuviera una mejoría, yo sabía que todo lo que yo estaba haciendo me iba a ser perdido. Porque yo entendía que mi hijo tenía que salir de esa severidad en la que estaba. Mi hijo tuvo con una severidad desde los 6 meses que él empezó a cambiar hasta los 13 años, autoagrediéndose, llorando. O sea, era algo que realmente a veces uno recordar afecta a uno, ¿verdad? Afecta porque no es fácil. No es fácil, tan solo nosotras sabemos lo que pasamos con nuestros hijos. Otra cosa que en sí veía era cuando el niño estaba en esa parte donde estaba estancado, que le decimos estancado porque para mí no estaba estancado, yo sabía que estaba evolucionando, yo buscaba la forma en que él siguiera trabajándolo, y empecé a trabajarle cerebro. Cerebro fue con tratamientos específicos para su cerebro. Yo no veía evolución, el profesional allá veía tampoco evolución, pero sí notaba que el niño iba poco a poco como que despertando. Y yo le decía a mi hijo, yo sé que en algún momento de tu vida todo esto que estamos haciendo va a implosionar y vas a lograrlo, hijo. Y basado en eso, empezamos con MRT, empezamos con el PTC, un tratamiento del cerebro, tratamientos vestibulares proprioceptivos que aceleran un montón la parte de la parte oromotor, la parte motor grueso, motor fino, todo ese andamiaje en rezagos de mi niño, todo él fue como que evolucionando, inclusive hasta en la parte visual. La parte visual en tratamientos que le di fue éxito. Al terminar ya todos estos tratamientos, ¿qué pasa? Pasa la parte del tratamiento que les estoy dando, entonces empiezo nuevamente, que siempre lo he mantenido en la parte del gastroenterólogo, más luego empiezo nuevamente, regreso a aquel gastroenterólogo que tiene que ver con las especificaciones del autismo, y él es el que se da de cuenta que mi nene viene con un problema de inflamación en su intestino delgado, pero que el problema de mi hijo era un sistema inmunológico alto, no estaba deficiente, que la gran mayoría de los niños con autismo es el sistema inmunológico bajo. Entonces, por eso era que cuando yo le hacía los análisis de disbiosis, le hacía los análisis de SIBO, le hacía los análisis, le daba la suplementación, le daba terapia, le daba las terapias, le daba las famosas dietas, le daba todo eso, yo veía que mi niño no podía evolucionar de la forma tan rápida como yo veía muchos niños evolucionando. Pero lo importante de todo esto, que lo que les quiero decir a usted, mamá, que me está escuchando, es que nunca se dé por vencida, sea consistente, nunca escuche la palabra no se puede, no se va a quedar donde está. No, usted maximice su hijo en todo lo que pueda, porque ahí es donde realmente vamos a poder ver que el trabajo que nosotras como madre vamos a estar haciendo, o sea, como madre de mano de los profesionales, quiere decir de manos de las profesionales, pero el trabajo fuerte, el grosor del trabajo nos corresponde a nosotras. Hay veces que tenemos que dejar trabajo, como muchas que me estarán escuchando saben que lo tenemos que dejar. Hay veces que tenemos que dedicarnos 24/24 a nuestros niños. ¿Por qué? Porque el pagar quizás por una persona que lo trabaje o alguien que lo venga a cuidar, mire, eso no va a resolver el problema, porque realmente quien trabaja y ve la realidad de su hijo es la madre
o el padre o el encargado que conoce bien a ese niño. Así que es bien importante que todo esto se vaya analizando, que para eso es este programa que estoy haciendo, basadas en la preocupación, ¿verdad? De nosotras como madres, ¿dónde estarán nuestros hijos después que nosotros no estemos en este plano terrenal? Que a veces queremos quizás bloquearlo, no podemos bloquearlo. Tenemos que saber lo que tenemos que hacer para poder enfrentar ese día a día. Hay otra cosa que yo a mi hijo en estos momentos lo tengo con neurólogos, lo tengo con psiquiatras, lo tengo con psicólogos, lo tengo con endocrinólogos, lo tengo con reumatólogos, lo tengo con nefrólogos, con ortopedas, con fisiatras, con cardiólogos, con el pediatra de cabecera. Siempre lo tengo con una batería de médicos. Ahora que también salió con el problema de Crohn's, ¿verdad? Por el problema inmunológico que le causó esa inflamación, y de esa inflamación pues empezó a trabajar donde se le afectó en el intestino delgado, en el área de yeyuno y en el área de duodeno, que son las áreas que él tiene afectadas en términos de úlceras, y la parte del Crohn's, que ves lo que estaba atacando y lo que está atacando, pues esa parte la estoy trabajando también. Ya yo me adentré dentro del cuerpo de mi hijo y ya estoy de hecho con ciertas personas consultores, ¿verdad? De la salud, de dieta, que me puedan explicar y me vayan llevando, porque entonces vienen las intolerancias. Mi hijo no puede comer todo lo que aquel niño puede comer, usted puede comer, cualquier persona puede comer, él no puede comer. No es cuestión tan solo del gluten free, ya no es cuestión de los carbohidratos, ya es cuestión de unas comidas específicas. Por ejemplo, en mi caso yo he descubierto que la batata, que el huevo, que el pescado, que el salmón, que es lo que usualmente pues estos niños, ¿verdad?, les cae mejor. Pero mi hijo no puede probar para nada lo que son las carnes. Las carnes, aunque sean pollos criados acá en granja, aunque sean pollos que no tengan nada que ver, libres de hormonas, nada que tenga que ver con carne, mi hijo puede probar. Y entonces, ¿cómo lo he podido descubrir? Porque ya mi hijo ha empezado a decirme: mami, no. Mami, me duele aquí. Mami, me duele acá. Mami, me está pasando esto. Mami, me duele la cabeza. Ahora estamos trabajando un dolor de cabeza que está sintiendo, que le hemos hecho todo tipo de análisis y sale todo que está todo perfectamente bien. Pero hay un problema en el área de su cabeza donde estamos ahora, que posiblemente sea esa conexión del sistema digestivo con la absorción y todo ese tipo de problemas le esté causando ese dolor de cabeza, o sea, parte de aquella inflamación que el niño tenía, y eso es lo que estamos buscando ahora en el caso de mi hijo. Pero yo sí sé y le doy, sí sé, y con el poder del Señor, vamos a poder lograr que nuestros hijos salgan adelante. Por eso es bien importante que como madre siempre mantengamos la fe, siempre mantengamos la esperanza, siempre mantengamos esa paz, esa tranquilidad, para que entonces nuestros hijos puedan seguir hacia adelante. Una de las cosas, para terminar, una de las cosas bien importantes que hay que atacar en los niños es el estrés. El estrés es la base, que es el que le conecta todo ese montón de situaciones que a ellos les pasa, ¿verdad? Estoy hablando basado en el caso de mi niño, ¿verdad? Que es un caso severo, que era un caso que yo no entendía. Lo primero que tuve que atacar fue el estrés, para luego entonces ir trabajando las otras áreas que tenía que seguir trabajando. En el caso de mi niño, en términos médicos, en la parte biomédica, entonces en la parte de la suplementación. Ahora estoy con la parte del Crohn's, tengo que conseguir, he buscado varias nutricionistas y realmente pues no es lo que yo busco, y cambio y voy buscando a la que voy a dar, que estoy esperanzada porque ya tengo el nombre de una que me dieron, para entonces sentarme con esa nutricionista y ver entonces cómo vamos a lidiar con el caso de mi chico en la parte del Crohn's. Y esa especialista, pues, ¿cómo la busqué? Pues que tiene que ver con todo tipo de protocolos habidos y por haber. Para niños con autismo, niños con otros tipos de problemas, personas de otro tipo de problemas, y ya di con esta nutricionista, no sé cómo mira, esperemos que con la fe en Dios siempre positiva, para entonces lograr que mi niño salga hacia adelante en la parte de su estomaguito, que todavía está lacerado, porque saben que la enfermedad del Crohn's es una persona que funcional, que sabe, está a conciencia, sabe que el Crohn's no es nada fácil. El Crohn's es una enfermedad que
que prácticamente o les da estreñimiento, padecen de diarrea, no pueden salir del baño, eso les obstaculiza un montón, pero no importa, lo importante es tener esa fe en Dios y que sí lo vamos a lograr. Con esto los dejo. Aparte de que les voy a decir, pues que tengan un feliz año nuevo, que vayan programándose. Ya yo tengo un programa completo de lo que voy a hacer con mi hijo hasta el 2023. Voy a seguir luchando, voy a seguir trabajando. Ya he estado para tenerlo envuelto en otros tratamientos que he conseguido. Yo creo en los implantes fecales, yo creo en la regeneración celular, yo creo en todos los tratamientos habidos por haber que usted pueda ayudar a su niño. Si hay que hacerlo, hagámoslo. Porque sencillamente todo sea para su felicidad, para su salud y para que ellos puedan tener un buen desarrollo en un futuro y para con su vida. Más luego, antes de terminar, les digo que en el próximo programa voy a estar hablándoles a todos sobre los 6 fundamentos de la ley IDEA. Y no les voy a hablar 6 fundamentos de la ley IDEA y decírselo y leérselo, no. Voy a hablarles de los 6 fundamentos de la ley IDEA que yo he estado aplicando en el caso de mi hijo. Que es bien importante que uno no es decirlo, es accionar, es aplicarlo. Y otra cosa, basado también en el caso Andrew, donde todavía en Puerto Rico, el caso Andrew, un caso que es el caso que está prevaleciendo en estos momentos, ¿verdad? Porque fue el precedente que desplazó Rowling, todavía en Puerto Rico, en esta isla, el sistema que está en Puerto Rico todavía tiene el caso Rowling ejecutándose. Y el caso Rowling es con pobre educación. Pero este tema lo voy a hablar más luego cuando empecemos el próximo programa, porque de hecho ya vi la parte de la salud de mi hijo que estoy haciendo con mi niño, que es un jovencito ya de 16 años. Es un niño que ya se está desarrollando, es un niño que ya realmente ya estamos saliendo a la calle, ya le estamos empezando a decir no vas a cruzar, tienes que esperar, tienes que tener cuidado, el carro te puede golpear, y esas situaciones el niño las está entendiendo, que es lo más grande que está pasando en esta fase de su vida. Así que esperamos ver. Yo espero con fe en Dios y con el amor de Dios y con todo lo que Dios traiga para este niño, que es mi hijo, ver un niño bien, a un máximo potencial desarrollado, y que este año sean de muchas sorpresas para él. Así que los voy dejando. Gracias por escucharme. Saben que se pueden suscribir en mi canal, denle like, y todas las madres o personas que entiendan que esta información les puede ayudar, compartan para que sí sigan otras madres poder informarse de que realmente tenemos que seguir juntas. Madres unidas jamás seremos vencidas, y estoy aquí en la mejor disposición para con ustedes, para juntas caminar este camino. Gracias por escucharme, las quiero un montón, así que tengan un feliz año nuevo y que sea de muchas bendiciones. Gracias.